querido, en cuanto a Dios se refiere, hay cosas que son absolutamente definitivas. Y una de ellas es que su amor es imparable. Así lo declara el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5, verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Verás, cuando un alto ejecutivo es acusado de corrupción o un ministro de iglesia es atrapado en el acto mismo del adulterio, es probable que escuches la frase cayó de la gracia, refiriéndose a estas personas. Hemos llegado a creer que cuando alguien cae en el pecado, cae de la gracia. Pero Dios quiere que sepamos que cuando alguien cae en pecado, no cae de la gracia. En realidad, cae en o dentro de la gracia. Gracias a Dios, su gracia está allí para poner a la persona de pie nuevamente. La Biblia continuamente nos habla de prostitutas, recaudadores de impuestos, corruptos pecadores que cayeron en o dentro de la gracia de Dios y se pusieron de pie nuevamente. Si el pecado en sus vidas hubiera podido detener la gracia de Dios, ellos nunca habrían podido recibir su gracia de sanidad para ayudar y poder vivir correctamente. La Biblia continuamente nos habla de prostitutas y recaudadores de impuestos, corruptos pecadores, que cayeron en o dentro de la gracia de Dios y que se pusieron de pie nuevamente. Si el pecado, mi querido amigo, en sus vidas hubiera podido detener la gracia de Dios, ellos nunca habrían podido recibir la gracia de sanidad, la gracia de su ayuda y poder para vivir correctamente. Ahora, es importante que entiendas que Dios aborrece el pecado porque destruye nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestros cuerpos. El pecado es malo, pero el pecado no se supera porque hablemos de él continuamente y porque confiemos en nuestra fuerza de voluntad para superarlo. Se necesita la poderosa gracia de Dios para destruir el pecado. De hecho, es cuando estás bajo su gracia que el pecado no tiene dominio sobre ti, así lo declara Romanos en el capítulo 6, verso 14. Se trata de ver su infinita gracia al proveer a su Hijo para llevar nuestros pecados y hacernos eternamente justos para que el pecado no nos dominara. Ahora, cuando el diablo te diga, ¿crees que todavía puedes recibir las bendiciones de Dios después de lo que hiciste esta mañana? Ahí es cuando debes recordarte a ti mismo que Cristo es tu perfección y tu justicia. Verás, todos nosotros tenemos fallas. Ninguno de nosotros merece las bendiciones de Dios. Es por eso que nos apegamos a la gracia de Dios, que es su favor hacia nosotros y que no puede ser ganado ni podemos hacer nada para tenerlo ni merecerlo. El pecado no detiene y no puede detener la gracia de Dios. Si su gracia pudiera ser cortada por el pecado, Jesús nunca hubiera venido a salvarnos porque todos nosotros éramos terriblemente pecadores. Pero alabado sea Dios, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amigo mío, la gracia de Dios es más grande, más profunda, más ancha y más poderosa que todos los pecados del mundo juntos. Recibe ahora su gracia, recíbela ahora mismo para empezar a caminar en victoria sobre esa debilidad o sobre ese hábito malo en tu vida. Soy Alex, de Inspiración DC. Disfruta el camino. Y estoy convencido que esta inspiración llega hoy a ti como una respuesta a tu necesidad. Porque Dios quiere verte florecer para hacer florecer el mundo. Unidos somos más.